Es un privilegio, una bendición que Dios nos ha concedido en esta mañana. Es un honor el que Dios haya bendecido a este siervo para poder llevar la palabra de Dios a las intimidades de nuestros corazones. Vamos a estar meditando sobre el tema la llaga del pecado. La llaga del pecado. Y para eso, pues es importante y es una necesidad ir a las escrituras del Antiguo Testamento, en nuestra Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 1 y versículo 6. Pero voy a iniciar en esta ocasión leyendo desde el versículo 1 al versículo 6. Dice la Biblia: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tenemos, hermanos, una escritura tan preciosa, una escritura maravillosa que Dios verdaderamente transmitió a su siervo Isaías. Isaías significa el Señor es salvación. El Señor es salvación. Y vamos a observar de que para Isaías, el profeta, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, para él no fue fácil el poder proclamar, el poder transmitir, el poder anunciar lo que es la palabra de Dios. No era fácil. Y dice la Biblia que lo hizo en los tiempos de 4 reyes. En los tiempos de 4 reyes. Pero lo que Isaías va a decir, lo que Isaías va a transmitir a una nación, a un pueblo que Cristo consideró como las niñas de sus propios ojos, dice la Biblia, hermanos, y llama la atención como Isaías, pues en un momento también se consideró. Por favor, leamos en el capítulo 6, siempre de Isaías, en el versículo 5. Dice la Biblia: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y esa es la condición en la cual verdaderamente se sentía Isaías. Estaba en una condición donde verdaderamente no solamente se va a enfrentar y va a decir o va a transmitir a reyes que se habían extraviado, sino que también a un pueblo que estaba completamente inmundo. Y Isaías se considera así: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Sí, ese es el que Dios escogió para poder anunciar lo que vamos a estar viendo en estos minutos que Dios nos va a proveer. Y ese hombre, ese que significa el Señor es salvación, ese hombre que va a transmitir a reyes que se desviaron, al rey Ezequías, que fue bastante bueno en su administración, pero él va a decir el mensaje, y observa el versículo 2, cómo va a empezar el profeta Isaías, del capítulo 1 y versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. Observe lo que la palabra de Dios dice. Oíd cielos y oíd tierra. Y Dios habla a Isaías, y Isaías va a transmitir el mensaje de Dios, y Isaías va a iniciar con estas figuras retóricas tan impresionantes. Y él va a decir, oíd cielos y escucha tu tierra. Es decir, Isaías va a utilizar al cielo y la tierra, observe eso, y la va a utilizar como testigos del mensaje que él va a transmitir. Los va a ocupar como testigos del mensaje que él va a transmitir. Escucha, dice cielos y tu tierra, porque habla Jehová. Y así es como Isaías empieza a introducir a esa nación, ¿verdad? Y dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Y esto verdaderamente va a conmover. Y esto es como nosotros leemos en las Escrituras, y dice, crié hijos y los engrandecí. Y este es el mensaje entonces de uno que dice que Jehová va a hablar, pero va a hablar como padre y va a hablar como Dios. Dice, está hablando como padre. Y como padre, Dios se siente completamente triste. Se siente completamente triste porque el pueblo lo ha dejado. Y Dios se considera como un padre para ellos. Y él dice, ¿por qué? Porque habla Jehová y dice, crié hijos. El corazón del padre está conmovido. El corazón del padre está completamente triste. El corazón del padre está sensible ante la situación que ha cometido, ¿verdad? O en la condición espiritual en la cual se enfrentaba o estaba atravesando la tribu de Judá y la tribu de Israel. Porque Dios, a través de Isaías, va a hablar para estas dos tribus. Y dice que aunque Él es un padre, aunque Él dice, yo los crié, y note esa expresión tan maravillosa, porque eso va a conmover el corazón de Dios. Va a conmover el corazón de Dios. Las entrañas de Dios se conmovieron. Y Él dice, crié hijos y los engrandecí. Dos cosas las que el texto inspirado nos enseña, la que el texto sagrado nos infunde. Y dice, crié hijos y los engrandecí. Dos cosas maravillosas que Cristo hizo con su pueblo, con aquel pueblo que amaba, que lo consideraba como la niña de sus propios ojos. Y dice, crié hijos. ¿Y qué hizo con esos hijos, hermanos? Y Isaías está relatando y dice, y yo los engrandecí. Y qué maravillosa bendición la que nosotros miramos
la que como padre, hablando de Dios, ese es el propósito del Padre, criar hijos, pero también poderlos engrandecer. Pero miramos algo negativo que pasó en ese pueblo. Miramos algo como una catástrofe. Y esa fue una catástrofe espiritual la que es en la que cayó la nación de la tribu de Judá y la tribu de Israel. Y dice las escrituras, amados hermanos, y ellos se rebelaron contra mí. Y cuando Dios está hablando por medio de Isaías, hermanos, el corazón del padre está completamente triste, está completamente conmocionado por lo que había pasado, por lo que nosotros estamos leyendo, hermanos. Dice la Biblia, y ellos se rebelaron en contra de mí. Y ellos se rebelaron en contra de mí. Pero la Biblia va a decir, hermanos, la Biblia va a decir, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y note, amados hermanos, dice la Biblia, el buey conoce su dueño. Y la palabra conocer, hermanos, es o significa tener en la mente la información de algo. Tener en la mente la información de algo. Y en este sentido, el buey conocía tanto a su dueño, y no solamente está poniendo la figura de los cielos y de la tierra, sino que está tomando también un ejemplo de los cuales Dios había creado. Está tomando el ejemplo también del buey y el asno. ¿Qué es lo que el buey hace? Y dice la Biblia, hermanos, que conoce a su dueño. Y eso verdaderamente también a nosotros, hermanos, nos va a conmover. Eso también a nosotros como hijos de Dios nos entristece. ¿Por qué nos entristece? Porque dice que el buey conoce a su dueño. E Israel ni siquiera amaba, ni siquiera se estaba entregando a su amo, a su Señor. Y en ese sentido, hermano, el Israel había caído en esa condición espiritual tan lamentable. Por lo tanto, la palabra conocer implica, hermanos, que hay que tener conocimiento de Dios. Y en ese sentido, había un estorbo que estaba ocasionando en la vida del pueblo de Israel que no entendía ni tampoco, hermanos, conocía lo que estaba sucediendo. Más sin embargo, el asno conoce el pesebre y el buey conoce a su amo. En este sentido, amados hermanos, es importante hacer una reflexión entonces de que eso no es lo que esperaba Dios de los que había creado, de los que había engrandecido. No esperaba de que pudieran caer, hermanos, en una condición en la cual pues pone la figura de los animalitos. Es algo que es difícil el poder comparar, pero que Isaías lo está haciendo. Isaías está presentando a los animales que están en mejor condición que el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron en contra de mí, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, el mensaje entonces es a estos dos tribus, ¿verdad? A estas dos tribus, a la tribu de Judá y a la tribu de Israel. Es un mensaje importante para que
en aquel tiempo ellos pudieran sentir, ¿verdad? El error en el cual ellos habían caído. Dios los crió, Dios les dio leyes, Dios les dio enseñanzas, y esas enseñanzas para ellos, hermanos, ¿verdad? Todos conocemos la ley de los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo, en Deuteronomios capítulo 20. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios habló claramente con su pueblo. Más sin embargo, dice la Biblia que se rebelaron en contra de él. Y la palabra rebelaron, hermanos, se sublevaron, se opusieron. Y note estas dos cosas, hermanos: se opusieron y se sublevaron. Y eso fue en contra de Dios, hermanos. Note este pueblo en la condición que había caído, la condición espiritual en la que había caído, una condición lamentable, una condición baja, y se sublevaron y se opusieron ante el mensaje de esperanza, ante el mensaje de vida que su padre les estaba dando o transmitiendo. Y la Biblia dice entonces, hermanos, la Biblia va a decir, dice: oh gente pecadora, oh gente pecadora. Y dice él también: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravaron, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y Isaías va a transmitir, hermanos, un mensaje importante a una nación, a la tribu de Judá y a la tribu de Jerusalén. Y note, en el versículo 1 dice que va especialmente a Judá y a Jerusalén, ¿verdad? Por lo tanto, oh gente pecadora, y la palabra que usted está utilizando, ¿verdad?, para pecadora es la palabra amartolo. Y la palabra amartolo, hermano, significa un hombre que ofende a Dios, un hombre que ofende a Dios. Hasta ese, no solamente se opusieron, no solamente se rebelaron, sino que ofendieron. Note eso: ofendieron a la divinidad, ofendieron completamente a Dios de los ejércitos. Y Isaías, lleno del poder de Dios, está hablando y transmitiendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Es importante entonces, amados hermanos, el poder hacer un enfoque especial de que miramos la causa de la cual va a producir lo que son las llagas. Y esta es la causa, ¿verdad?, la que va a producir la llaga. Y las llagas del pecado, entonces, hermanos, son producidas por rebelarse a Dios. Las llagas del pecado son producidas por rebelarse a Dios. Y una llaga, amados hermanos, es una herida abierta. Es una herida abierta. Y eso también, hermanos, nos lleva a que podamos ver a que es una herida abierta, una llaga producida por lo que es el pecado de la rebeldía, el pecado de oponerse a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cayendo en la condición, hermanos, el que se revela, el que omite el mensaje de Dios, ese cae en la condición, hermanos, peor que el asno y peor
condición que el buey. Así dicen las Escrituras. Y en esa condición había caído el pueblo de Israel, hermanos. Una llaga verdaderamente va a doler. Eso es el efecto que va a venir, ¿verdad? La llaga va a doler, va a generar tristeza, ¿verdad? Va a generar llanto en la vida de un ser humano. Y eso es lo que el pecado va a hacer, ¿verdad? Entonces, las llagas del pecado son producidas por medio de rebelarse a Dios. Y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Dios quiera, hermanos, Dios quiera que nosotros, como sus escogidos, como su pueblo santo, amados hermanos, Dios quiera que ninguno de nosotros podamos caer en esa terrible condición, en la terrible condición de rebelarse en contra de nuestro Dios. Dios no quiera. Dios quiere llegar entonces, hermanos, en esta mañana, en lo más profundo de nuestro corazón. Dios quiere ingresar a lo más profundo de nuestra alma, porque Él nos ha criado, porque Él, hermanos, nos ha dado un nombre y nos ha dado la bendición de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Por lo tanto, la Biblia va a decir, amados hermanos, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y esto sí va a conmover muchísimo nuestros corazones, hermanos. Y la Biblia dice que dejaron a Jehová. Note la expresión, hermanos, que Isaías dice, dejaron a Jehová, pero también lo provocaron a ira. Dice la Biblia, dejaron al Santo de Israel, dejaron al que les había cuidado, dejaron al que les había proporcionado todas las ayudas, dejaron a aquel que con mano poderosa, hermanos, les había enseñado que les amaba muchísimo. Y eso es la peor tragedia que puede suceder, dejar a Dios, dejar al Santo de Israel. Esa es la peor tragedia que verdaderamente puede ocurrir en una persona, en una nación, hermanos, de dejar al Dios, al que da la vida, al que da todo. Es importante entonces observar, hermanos, de que ellos dejaron a Jehová, y eso va a traer un efecto, dejar a Dios, abandonar a Dios, desatendernos de Dios, va a traer un efecto. Y dice la Biblia, hermanos, provocaron a ira al Santo de Israel. Y dice la Biblia, y se volvieron atrás. Y se volvieron atrás. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible la condición en la cual Isaías se está presentando como el profeta, ¿verdad? Como profeta. Y dice, se volvieron atrás. Qué terrible condición entonces, hermano. Dejaron los mandamientos, dejaron a Dios, dejaron su palabra y se volvieron atrás en pos de los ídolos, en pos de la inmundicia, en pos de tanta idolatría. El pueblo, por lo tanto, hermanos, estaba completamente corrompido. Estaba completamente corrompido. Abandonar a Dios, hermanos, es lo que no debe de pasar por la mente. Y
y la gente, la tribu de Judá y la tribu de Israel, entonces, hermanos, dejaron a Dios. Este pasaje declara entonces, hermanos, la total depravación de estas dos tribus, la total depravación de estas dos tribus. Y Dios está diciendo, dejaron al Santo de Israel. En esta mañana, entonces, Dios habla a nuestro corazón y Dios se quiere transmitir hasta lo más profundo de nuestro ser para enseñarnos siempre, para que no se nos olvide que rebelarse en contra de Dios verdaderamente es una de las tragedias más tremendas, que es una llaga que verdaderamente va a producir mucho dolor en la vida de aquel que se aleja de Dios. Y ese va a ser el trabajo del diablo. En Juan capítulo 10 dice que el enemigo vino para matar, para destruir. Pero yo he venido, dice las escrituras, hermanos, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10. Y la Biblia entonces está declarando que el propósito del diablo va a ser entonces, hermanos, que el pueblo se pueda rebelar en contra de Dios. El trabajo del diablo siempre va a ser y va a ir encaminado con su plan para que los hijos de Dios nos podamos rebelar en contra de él. Entonces es un recordatorio, ¿verdad? En esta mañana también para nosotros como su pueblo, ¿verdad? Que cuidado con rebelarnos contra nuestro Dios. Y eso va a llevar entonces a una desobediencia y abandonar a nuestro Dios, ¿verdad? Qué difícil es entonces, hermanos, para una nación que deje a Dios, cuando Dios les había dado todo su cariño, les había dado todo su apoyo, los había administrado bien. Ellos fueron completamente desagradecidos con los favores que Dios les había dado. Por eso dice la Biblia, provocaron a ira al Santo de Israel. Pero también las llagas del pecado, hermanos, no solamente son producidas por rebelarse, sino que las llagas del pecado se extienden en todo el cuerpo, ¿verdad? No solamente son producidas por rebelarse, sino que también las llagas del pecado se extienden en todo el cuerpo. Note eso, se extienden en todo el cuerpo. Y dice la Biblia, en el versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Así lo revelan las escrituras, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Por lo tanto, note las declaraciones, amados hermanos, que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Y dice, todo corazón está enfermo, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos está enfermo. Heridas que habían sido, hermanos, su corazón estaba completamente enfermo porque se habían rebelado, habían abandonado a Dios. Cuando el corazón está enfermo, eso implica, hermanos, que hay probabilidades fuertes de poder fallecer. Implica que hay posibilidades de poder vivir también. Las enfermedades del corazón son completamente difíciles. Son completamente difíciles.
Por lo tanto, estaba enfermo el corazón de la nación de Judá y de Jerusalén, ¿verdad? Dice, todo corazón está enfermo. Y cuando encontramos estas palabras, hermanos, dice, todo corazón está enfermo. También en el libro de Mateo nosotros encontramos en el capítulo 15 cómo se puede enfermar el corazón, ¿verdad? Cómo se puede enfermar el corazón. El corazón de Judá e Israel estaba completamente enfermo porque se habían rebelado y habían abandonado a Dios. En el corazón de esas dos tribus ya estaba completamente la maldad, estaba completamente suelta lo que son los deseos de la carne. Y esa es una gran preocupación, la verdad. Eso es una gran preocupación cuando verdaderamente el corazón está enfermo. Y nosotros en esta mañana debemos de hacernos esa pregunta. Esa pregunta, ¿estará enfermo nuestro corazón? Estará enfermo en nuestro corazón y eso va a implicar, hermanos, de la respuesta que nosotros podamos dar con toda humildad, con todo amor y con toda sencillez a nuestro Dios, hermanos, va a ser de bendición si nosotros cedemos en nuestro corazón, hermanos, y nos quebramos en nuestro corazón para que Dios pueda ingresar en nuestro corazón. Es decir, hermanos, hoy es un día de bendición porque Dios quiere sanar las llagas del pecado. Dios quiere sanar las llagas del pecado, de la rebelión, de la rebeldía, de oponerse en contra de nuestro Dios. Y Dios quiere hacer eso. Es un trabajo que va a depender el 99% de Dios y el 1% de nosotros. Por lo tanto, si tenemos enfermo nuestro corazón, debemos de pedirle a Dios, hermanos, que Dios nos pueda ayudar. Debemos de pedirle la ayuda, el auxilio, el socorro. Debemos de invocar el nombre de nuestro Dios, porque posiblemente, amados hermanos, posiblemente ahora pudiera ser el último día de nuestra vida. Ahora pudiera ser el último día de nuestra vida. Eso es así. El mañana para nadie está prometido. El ahora es el único día que verdaderamente nosotros tenemos delante de Dios, porque es nuestro Dios, el dador de la vida, y es Él el que va a depender, de Él depende nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos pensar así, ¿verdad? Porque Santiago dijo, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como la neblina, que se aparece por un poco de tiempo, pero luego se desvanece. Así es nuestra vida. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que nosotros podamos pensar en eso. Podamos pensar si nuestro corazón verdaderamente está enfermo. El único que puede sanar nuestro corazón de la rebeldía, el único que puede salvar nuestro corazón de todo, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y por eso es importante, amados hermanos, cuando Isaías extendió ese mensaje, cuando él dijo, escucha cielos y escucha tu tierra, como figuras de testigo que él estaba poniendo, y muchos omitieron el mensaje que Isaías estaba transmitiendo. Es decir, renunciaron al mensaje de Dios, renunciaron a Dios mismo. Cuando Dios quiere curar el corazón, debemos de decirle a Dios,
Señor, estoy listo. Por favor, trabaja, Señor. Trabaja en mi vida. Cambia completamente mi corazón. Renuévame, Señor, para ser como tú. Dios es bueno, amados hermanos, para con todos, y su misericordia es para siempre, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si escuchamos la palabra de Dios en esta mañana, abramos nuestro corazón, hermanos, porque Dios verdaderamente no quiere ver a ningún rebelde dentro de su pueblo. Está bien, ¿verdad? Que se pueda dar en el mundo, pero en el pueblo de Dios no quiere ver ningún rebelde. Por lo tanto, esa es una enfermedad, es una llaga, hermanos, que va a matar. Y dice la Biblia, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, ¿verdad? Eso es lo que va a producir entonces, hermanos, el pecado. Eso es lo que iba a producir el pecado en el pueblo de Israel o en estas dos tribus. Y dice la Biblia, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice que todo corazón está enfermo y toda la cabeza está enferma. El corazón está enfermo y la cabeza está enfermo. ¿Qué implica eso? Listos para el desastre. Listo para que se llegue la culminación, para que la ira de Dios pudiera llegar. Pero Dios, hermanos, está bendiciendo siempre, ¿verdad? Y miramos a este pueblo con un corazón enfermo, pero dice que también habían heridas en ellos, ¿verdad? Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que va a producir el pecado de la rebeldía, de apartarse de Dios. Eso es lo que va a generar el pecado cuando verdaderamente se aparta de Dios, cuando se deja a Dios. No hay en él cosa sana, sino herida. Que pasan, hermanos, a raíz de muchas cosas, ¿verdad? Alrededor del pueblo de Israel e internamente, hermanos, era tan lamentable que estas dos tribus, hermanos, habían abandonado a Dios. Las dos iban en la misma dirección, en la dirección del caos. Por lo tanto, es importante, si el corazón está enfermo, si hay heridas ocasionadas, hermanos, si hay heridas que el pecado ha hecho, si hay heridas que el pecado ha generado. Eso es lo que el pecado hizo, ¿verdad? En la vida de los israelitas. Todo corazón está enfermo y todas las personas, dice, están heridas. En el pecado no hay entonces, hermanos, cosa sana. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La palabra hinchazón significa hacer volumen en el cuerpo. La palabra hinchazón. En este caso, hermanos, note la condición del pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén. Estaban tan envanecidos, hermanos. Estaban tan envanecidos. Dios los engrandeció y se habían llenado en su mente y en su corazón, hermanos, se habían envanecido completamente, envanecido con las cosas del mundo. Y el hincharse, hermano, ¿verdad? Pues realmente va a generar un problema también. Muchas personas nos podemos hinchar
muchas personas nos podemos envanecer, podemos hinchar, hermanos, por medio del conocimiento adquirido. Nos podemos hinchar por las metas que verdaderamente se han logrado. Y note que esas dos cosas, ¿verdad? Por el conocimiento, cuando hablo de conocimiento, muchos nos podemos vanagloriar del conocimiento teológico adquirido, pero también muchos se pueden hinchar por las metas y por las cosas que tienen. Eso era el gran mal, era la realidad en que el pueblo de Israel había caído. Hincharse entonces, hermanos, es un problema. Si nuestro corazón está enfermo, si nuestro corazón está herido, si hay hinchazón en el pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy Dios quiere hacer nuestra bendición. Dios quiere ser nuestra bendición. Entonces, las llagas del pecado, hermanos, se extienden en todo el cuerpo. Las llagas del pecado se extienden en todo el cuerpo. Pero Dios siempre va a tener un remedio para la llaga. Dios siempre va a tener un remedio para la llaga. Y Dios va a decir, hermanos, aunque aquel pueblo lo había dejado, Dios, con su amor de Padre, con su amor de Creador, Él va a llamar a su pueblo. Y dice en el contexto, hermanos, allí inmediato del capítulo 1 y versículo 18, pasajes que tenemos en fresco en nuestra mente, solamente se lo voy a recordar. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Note, dice la Biblia, venid luego. Si tú eres rebelde, si tú te has envanecido, si tu corazón está completamente dañado por estas llagas, entonces es importante venir luego. Y cuando la Biblia dice venir luego, eso es pronto, eso es temprano. Venir es una declaración que Isaías está haciendo, hermanos, a un pueblo que está completamente lejos de Dios, que está completamente lejos de Dios. Y dice, y estemos a cuentas. Y estemos a cuenta. Dios quería borrar la iniquidad. Dios quería borrar aquella hinchazón, aquella podrida llaga, aquello que estaba generando, hermanos, en el corazón de los israelitas, verdaderamente una putrefacción completa, una inmundicia completa. Y Dios quería mover esa inmundicia, ese mal olor del pueblo de Israel, y dice, venid luego. Esa es una declaración, hermanos, por medio de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios tierno, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que verdaderamente llama al arrepentimiento. Dios estaba llamando entonces a una nación pecadora, hermanos, para que pudieran arrepentirse, para que pudieran volver al Santo de Israel. Si no me importa, dice, lo que hayas hecho, no me importa cuál sea tu condición, no me importa qué tan grande sea el pecado que hayas cometido, dice la Biblia, vendrán a ser como blanca lana. Sin embargo, nosotros, hermanos, a través de Isaías, en el capítulo 53, también tenemos unas declaraciones del profeta Isaías, hermanos. Lo que leemos siempre que conmemoramos, o una de las veces que conmemoramos, hermanos, las cenas del Señor, ¿verdad? Pero también dice la Biblia,
ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 53 y versículo 4. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Las llagas del pecado, hermanos, versus las llagas de Cristo. Y verdaderamente hace una invitación, hermanos. Nos hace una invitación a todos. Y dice la Biblia, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Si nuestra cabeza, si nuestro corazón, si nuestros pies están desviándose o están queriéndose desviar, queriendo abandonar a Dios, hoy es el tiempo que nosotros podamos reflexionar. Y dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, haciendo una profecía acerca de los padecimientos de Cristo mismo. Eso es lo que Cristo tuvo que pasar. Cristo tiene el poder de poder solucionar esas llagas que ha producido el pecado, esas llagas que ha producido el pecado, las llagas de rebelarse en contra de Dios, y esas llagas que se extienden por todo el cuerpo. Pero es necesario verdaderamente pensar en esto, hermanos. Israel no entiende, dice las escrituras, mas sin embargo, el asno conoce el pesebre de su Señor. Es importante entender el sacrificio de Cristo, y es importante entonces conocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Cristo por todos nosotros, hermanos? Dice que Él llevó nuestras enfermedades, y creo, hermanos, que estamos completamente agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, pero dice también la Biblia, sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos curadas. Las llagas de los azotes que recibió nuestro amado Salvador, esas llagas fueron por salvarnos de la terrible condición en la cual nosotros nos encontrábamos también, hermanos. Nosotros muchas veces en nuestra vida anterior nos rebelamos en contra de Dios, pero Dios ha sido completamente bueno con nosotros y nos envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, como dice Juan en el capítulo 3 y versículo 16. Por eso hoy está lanzando un mensaje de sanidad a las heridas producidas por el pecado. Está lanzando un mensaje de sanidad también para todos aquellos que están dolidos en su corazón y aquellos que realmente están heridos o lacerados completamente por el pecado. Dice la Biblia también, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, hay una declaración importante que encontramos nosotros. Es una bendición el poder leer estas palabras. Por tanto, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Si tenemos un peso en nuestra vida, hermanos, peso de conciencia y peso de actuar mal, hoy es el día que nos podamos poner a cuentas con nuestro Dios, con nuestro Redentor. Hoy es el día. Y dice, despojémonos del pecado que nos asedia, ¿verdad? Entonces eso es lo que el pecado va a hacer y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Isaías, hermanos, lanzó un mensaje entonces a su pueblo. Hoy Jesucristo lanza un mensaje de reconciliar a un pueblo que verdaderamente haya ofendido a Dios. Si nosotros hemos ofendido a Dios, hermanos, pongámonos a cuentas ahora, porque hoy es el único día con el que nosotros contamos, es el único día que nosotros tenemos. Así es de que, para que si Dios decide quitarnos la vida, hermanos, nos vamos con nuestro Creador. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.